amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama Quintero TV, un programa de servicio a la comunidad, un programa que se dedica completamente a la familia y sobre todo a traerles a ustedes la información que necesitan, porque esa es la clave, no entrar en especulaciones, sino siempre tener la versión exacta de quien conoce el tema. En este caso, en el día de hoy, con un tema de palpitante actualidad como es el COVID-19 o el coronavirus. Mi nombre es Alfonso Quintero, los saludo aquí desde Super USA TV en Miami, pero también quiero saludar a los canales que nos acompañan, Latino Parlante Canadá y por supuesto Star TV Colombia, Checo Maya, todo su grupo allá en Colombia, un fuerte abrazo. La productora general del programa es Margarita Sánchez y el community manager que está sumando gente día a día es el señor John Mayorga. Son el equipo de Super USA TV. Antes de comenzar y saludar a todos nuestros invitados y por supuesto saludar a nuestro conductor de siempre, quiero en el día de hoy celebrarle el cumpleaños a un sobrino que quiero muchísimo, José David Quintero. José David Quintero hace 29 años alguien le dijo que no podía, obviamente no tenía posibilidades de vivir. Hoy cumplió 33. Así que, José David, te aferraste a la vida, te agarraste de la vida y le diste esa potestad tan hermosa que se le da a Dios de continuar. Y que de paso, la vida de José David, mi sobrino, a quien alguien hace 29 años dijo que no tenía ninguna posibilidad de vivir, eso mismo puede pasar con alguien que hoy está en una cama intubado por el tema del COVID-19. La última palabra a veces no se debe decir. Siempre hay que aferrarse. Así que, José David, eres, como dice tu papá, mi hermanito, el centro de gravedad de toda la familia y eres una gran inspiración. Feliz 33, feliz 34 y los que tengas que cumplir. José David Quintero. Muy bien. Javier de J. Mercado, ¿cómo estás tú? Muy bien, mi querido Alfonso. Es un grato placer, como siempre, compartir contigo. Así que un abrazo inmenso a la distancia. Feliz y contento de compartir, sobre todo esta noche, con estos tres ilustres hombres de la salud que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con todo esto que hace parte de la vida de nosotros. Para mí es un orgullo que estén cada uno de ellos aquí en el espacio de Quintero TV y con las buenas noches para todos. Tú los presentarás ya, mi querido Alfonso. Perfecto, sí, señor. Vamos a presentarlos a todos porque el tema del COVID-19 merece ser tratado ¿por quién? Por profesionales. Vamos a empezar con alguien que ha estado acompañándonos durante todo este tiempo del COVID-19. Es el director de uno de los hospitales más acreditados que hay en el sur de la Florida, aquí en los Estados Unidos. El doctor Jack Michel. ¿Cómo estás, Jack? ¿Cómo te ha ido? Alfonso, muchas gracias por la invitación. Pensar que ya cumplimos un año casi hablando del tema, ¿no? Increíble como que, y bueno, un año y en este país ya vamos llegando a 500,000 de muertos, así que ha sido bien duro. 500,000 de muertos. Cuando arrancamos conversando contigo, yo me acuerdo, fue finales de marzo que comenzamos en el programa, y entonces tú diste una cifra escalofriante. Me acuerdo en esa época teníamos, no sé, en Estados Unidos 10 o 15,000 muertos, y dijiste, estamos frente a más de 300,000 muertos antes de que termine el año. Lastimosamente un pronóstico que se cumplió completamente. Jack. Desafortunadamente, yo creo que no, este tipo de situaciones no son cosas que se contemplan todo el tiempo. Entonces, yo creo que muchos países, obviamente, incluyendo obviamente el nuestro, ha tenido mucho problema y nos hemos equivocado bastante en la manera de manejarlo, desafortunadamente. Así que, nada, toca esperar la luz esta de la vacuna y ojalá que no haya más mutaciones que puedan afectarla. Vamos a conversar sobre eso. También otro médico que nos acompañó desde el punto cero, desde el comienzo del tema del COVID-19 aquí en este programa, es un médico colombo-americano, tiene su clínica aquí en los Estados Unidos,
el doctor Marco Nova. Doctor Nova, ¿cómo está usted? Alfonso, muy buenas noches. Un saludo para Hader, para Jack y para el señor Pedro, que no lo conozco, es primera vez que comparto con él, pero muy buenas noches tengan todos ustedes. Y bueno, sí, como dice Jack, a seguir aquí hablando del COVID. Pensábamos que el 2021 traería muy buenas noticias. Así fueron, pero las cosas se complican en el camino, así que ahora conversaremos y ampliaremos un poquito más al respecto. Perfecto, pues le voy a presentar a usted, doctor Nova, al doctor Michel y a todos los televidentes. A nuestro siguiente invitado es el doctor Pedro de la Torre Márquez. Ejerce en la Escuela Médica de Harvard y en el Instituto de Ojos y Oídos de Massachusetts, aquí en los Estados Unidos. Un auténtico genio. Doctor de la Torre, gracias por regalarnos su tiempo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gracias a Quintero TV, a Superusa TV en Miami, a Latino Parlante en Canadá, con Hader, y a Star TV Colombia, a todos los presentes. Muchísimas gracias por esta invitación. Todo marchando muy bien por acá. Oiga, doctor, venga, ¿cómo es que un colombiano llega a Harvard y se mete hoy por hoy en una de las universidades más importantes del mundo con ese puestazo que usted tiene? Bueno, lo primero es que uno nunca sabe qué le depara el destino, pero con trabajo duro, con disciplina, con mucha ética, pues he podido llegar acá, tener un lugar privilegiado para hacer investigación, así que yo creo que puede ser una fuente de motivación para muchas personas en Colombia y en toda Latinoamérica. Claro, claro, claro. ¿Usted conoce a Fernando Dangond, al doctor Fernando Dangond, que el compositor vallenato también está en Massachusetts, otro científico colombiano que llegó también como usted a ocupar estos puestos tan importantes? He escuchado hablar, sí, señor. Exacto. Bueno, tenemos un minutico porque creo que los televidentes, al igual que el doctor Michel, el doctor Nova, Hader y yo, conozcamos un poquito de usted. ¿Usted nace dónde? ¿Cuándo llega a Harvard? ¿Llega a estudiar? ¿Cómo? Tenemos un poquito de entrada sobre lo que ha sido su carrera, doctor de la Torre. Muchísimas gracias. Yo soy químico de formación. Nací en Barranquilla, pero me crié en el área rural de un corregimiento llamado Ibácharo, corregimiento del municipio de Piojó, en el departamento del Atlántico. Ajá. Posteriormente, pues emigré a un pueblo llamado Sabana Larga, que es conocido popularmente en la costa como tierra donde la inteligencia es peste. Y pues terminé mi colegio allí en Sabana Larga, fui a estudiar química en la Universidad del Atlántico, una universidad pública, y pues posteriormente el gobierno de Chile me otorgó una beca para estudiar mi doctorado en ciencias aplicadas, que fue una combinación pues de química, de bioquímica, y luego pues fui vinculado en la Universidad Estatal de Ohio para hacer mi primer postdoctorado, y luego pues fui reclutado por la Universidad de Harvard y el Hospital de Ohio de Massachusetts para hacer más investigación acá. Para que vean la genialidad. Oye, doctor Michel, me pregunta Margarita, Hader y muchos periodistas la historia suya. ¿Cómo un colombiano termina siendo dueño de un hospital en los Estados Unidos? Cuéntenos un poco. Bueno, me gradué del Colegio de San José de Barranquilla, vine aquí en el 80 y estudié, primero fui a Miami-Dade College, después me transferí a la Universidad de Miami y ahí terminé medicina. Y después de eso, una serie de cosas de la vida, ¿no? Que lo llevan a uno de una cosa a otra. De verdad que estamos aquí por Dios, como dicen, ¿verdad? Fueron como muchas casualidades que ocurrieron al mismo tiempo. Yo conocí algo de real estate y de inversiones y gracias a Dios hemos podido no solamente adquirir el hospital original, que es el que está detrás, sino también ya ahora tenemos 2 hospitales más, estamos creciendo, tenemos muchos programas de residencia, entrenamientos para médicos, así que hemos crecido bastante, gracias a Dios, pero como te digo, nada de esto es planeado, yo creo que Dios lo pone a uno en estas circunstancias, ¿no? Amén, amén. Y la historia suya, doctor Nova, no deja de ser también tan interesante. Usted arranca siendo médico en Colombia, va a México. Cuéntanos un poquito también, al igual que el doctor de la Torre y el doctor Jack, un poco. Sí, bueno, cada uno tiene su historia particular, pero bueno, no deja de ser interesante. No, fue al revés. Yo me fui a estudiar medicina a Guadalajara, México. De ahí me fui a hacer mi internado de año rural en Colombia.
y posteriormente, después de haber sido médico un año general en Colombia, pues decido venir acá a los Estados Unidos y termino quedándome. Y bueno, fue un proceso largo porque no fue en los primeros años. Tuvieron que pasar 6 años haciendo todo menos medicina. Y hasta que pues definitivamente decidí tomar unos exámenes, unos cursos hasta que pasé lo que se llamaban los USMLE o United States Medical Licensing Examination. Se pasaron y cuando pasé eso dije, bueno, se abrió la luz en el túnel, ¿no? Como el tema de las vacunas, y resulta que entonces por haber pasado ese tiempo prolongado en ningún lado me escogían. Claro, un colombiano viniendo de por allá de un pueblo y sobre todo con ese gap, con esa brecha de no haber podido seguir, pues no podía competir con los de la Universidad de Miami, con recién graduados. Entonces decido irme a Puerto Rico y allá hago mis 3 años de family practice o medicina de familia. Y realmente utilizo a Puerto Rico como un trampolín, pero allá en Puerto Rico conozco a mi esposa, que es la puertorriqueña, y entonces ahí decido volver a los Estados Unidos, a Miami. Trabajo 3 años y medio para otro médico panameño colombiano y entonces finalmente a los 4 años abro mi propia práctica privada y aquí estamos, ¿no? Hace 15, 16 años trabajando en la práctica privada como médico de familia o family practice. Gracias a Dios, pues por la gloria de Dios y el esfuerzo propio, pues ahí vamos para adelante. Qué interesante los tres, que me gusta mucho con lo que hemos comenzado. El tema de la parte espiritual, lo que ha generado el COVID-19, un cambio tan interesante en la sociedad, repito, sin caer en religiosidad, pero qué bueno que la parte espiritual nos ha conectado con el COVID-19. Después de un año, antes de meternos a hablar de la vacuna y de tantas cosas profundas que tenemos hoy con Hader, para preguntarles a los tres, Jack Michel, en su experiencia de médico, ¿pensaba que iba a durar tanto el tema del COVID? ¿Lo vislumbró desde la experiencia de medicina? La única referencia que tenemos es lo que pasó en el 1918, ¿no? Y basado en lo que ocurrió ahí, hubo una muerte de 700,000 americanos. Yo pensaba que las cosas estaban como más, tal vez avanzadas, desde el punto de vista de que no íbamos a llegar a ese tipo de número de muertos, pero obviamente es muy probable que lleguemos a ese número o lo excedamos antes de que termine la pandemia. Y no ha sido una combinación de cosas, porque por un lado hemos manejado muy mal la pandemia, no hemos trabajado muy bien en la parte de cómo controlar básicamente que se riegue la pandemia. Esa es la parte que no hemos, y son medidas básicas de salud pública, como ponerse una máscara, lo que decimos siempre, el distanciamiento social, lavarse las manos. Uno pensaría que eso es algo fácil, ¿no? Pero sin embargo ha sido muy difícil para este país y para muchos otros países desarrollados. Los únicos que les ha ido bien con esto ha sido a los chinos allá en Hong Kong, porque ellos están acostumbrados y se ponen la mascarita y hacen las cosas bien. La parte positiva es que hemos desarrollado una vacuna que normalmente toma 12 años en hacer en un tiempo récord de 9 meses. Y aún así estamos teniendo problemas ahora en cuanto a cómo hacemos para distribuirla. Entonces nos encontramos de que nos fue muy bien, qué bueno, pero aún así, ojalá que no lleguemos a un punto en que una vez que llegamos a este 80% o 70%, que es la inmunidad a la que tenemos que llegar para poder para controlar esta pandemia, de que no estemos lidiando con otro virus, porque este virus sigue mutando. Así que ha sido, de verdad que me sorprende. Yo no esperaba esto, especialmente en los países desarrollados, pero no solamente Estados Unidos, lo mismo ha pasado en Europa. O sea, no podemos hablar mucho de que los europeos han hecho mucho mejor que esto, porque sabemos lo que ha pasado en España y en Italia y en otras partes. No, ha sido terrible. El programa de hoy lo estamos haciendo un viernes 29. El día 27 fue el día que más muertos hubo en el mundo. Se rompió el récord. Se rompió el récord en el mundo. O sea, no solamente fue Estados Unidos, en el mundo. Doctor Nova, la pregunta para usted. ¿Usted vislumbraba algo tan grave como lo que estamos pasando? No, en su momento lo dije. Creo que ni el más optimista pensaba esto, ni el más pesimista lo pensó de esta manera.
Yo realmente no lo pensé que fuera a llegar a esta magnitud. Siempre creí acerca de las nuevas investigaciones, y ahí el doctor Pedro quizás de pronto, cuando era más en el asunto, quizás él tiene más experiencia y más conocimiento de eso al respecto de las vacunas, pero sí, en lo que me ha tocado leer desde que empezó la pandemia, sí pensé que iba a ser muchísimo más rápido, sobre todo con el impulso o la inyección de dinero que el gobierno americano y los gobiernos europeos le metieron al tema del warp speed o la velocidad de luz con el tema de la investigación. En eso sí creí que iba a ser rápido, pero nunca pensé que iba a ser de esta magnitud. Y como dice Jack, lo más frustrante es que países como los Estados Unidos, y yo creo que todos los países se han rajado, con alguna diferencia, algunos que lo han hecho un poco mejor, pero en la parte del tema de salud pública ha sido pésimamente manejado. Y quizás, y es lo que yo siempre he creído, yo creo que es que la vida tiene que continuar, los trabajos se tienen que abrir, las escuelas se tienen que abrir, todo se tiene que abrir, pero tenemos que aprender a vivir con esto por unos cuantos años. Y yo creo que va a ir más allá del 2021. Yo pensaba pues que era quizás antes, pero por lo que él mismo mencionó, la distribución está complicada y contamos con la bendición de que vivimos en estos países primermundistas, donde imagínate, los Estados Unidos y la Unión Europea son los primeros que cuando iban en la fase 2 se metieron todo el dinero del mundo para proveerse de los millones de dosis, pero países como Colombia que ni siquiera ha llegado, ni siquiera saben cuándo va a llegar la primera dosis. Entonces, compleja la situación, seguimos viendo la inequidad en la humanidad, ¿no? En el mundo. Antes de que venga mi colega ya, Javier Mercado, le quería preguntar, doctor Pedro de la Torre, usted como científico, cuando comenzó esto, ¿usted previó la situación que estamos viviendo después de escuchar a sus colegas, el doctor Nova y el doctor Michel? Yo creo que el doctor Nova menciona algo súper importante, y es que la humanidad normalmente nunca es tan pesimista, pero yo creo que en su momento me asusté mucho por lo que pudiese pasar al menos durante el año 2021 al 2023 o 24. Y fue por cómo el virus se estaba propagando alrededor del mundo teniendo los aeropuertos abiertos, y segundo, habiendo tanta inequidad científica alrededor del mundo. Pues si bien es cierto, en Canadá y en los Estados Unidos hay una gran infraestructura para hacer ciencia, eso no sucede en Latinoamérica. Entonces, justamente para la época cuando comenzaron los primeros casos a fin de año, y pues se libera públicamente la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 en China, la ciencia se activó automáticamente a estudiar el genoma del virus, pero el virus empezó a expandirse muy rápidamente por tener los aeropuertos abiertos. Yo había comprado un tiquete para mi esposa y mi hijo, que pues nació acá en los Estados Unidos, para que viajaran en el mes de enero, justamente para este tiempo, a Colombia a pasar vacaciones. Yo decía, pues bueno, entonces posiblemente en febrero o marzo voy yo. Cuando vi que los casos estaban expandiéndose tan rápido, decidí entonces comprar el tiquete lo más pronto posible para poder viajar a Colombia y unirme a ellos. ¿Eso por qué? Porque creía que era mucho más factible que el virus llegase primero a los Estados Unidos que a Sudamérica. Entonces, para mí, una vía un poco más segura era estar en Latinoamérica, ojalá en un pueblo que estuviese bastante aislado. Entonces viajé con la intención de disfrutar del carnaval de Barranquilla, que sucedía en el mes de febrero. Yo decía, yo no creo que en el mes de febrero el virus vaya a llegar. Entonces disfruté del carnaval, y pues justo terminando el carnaval, los primeros días de marzo, llegó el virus a Barranquilla. Entonces mi temor realmente era de que el virus llegara a una ciudad grande como Bogotá o Barranquilla, o en su defecto en Cartagena, y se propagara a las zonas rurales, que era donde pues definitivamente iba a ser mucho más difícil de controlar. Entonces, Colombia es un país es un país de regiones, las culturas son muy diferentes, las temperaturas varían dependiendo de la región. Tenemos, por ejemplo, los Andes, la cordillera de los Andes,
Entonces, definitivamente la forma por medio de la cual el virus pudiese propagarse a las zonas periféricas del país era una alerta. Y pues es lo que ha venido convirtiendo hoy en día a Colombia en el tercer país que peor ha manejado la pandemia. Es una situación difícil en términos de la comunidad como tal, de Latinoamérica, de Colombia, y además en términos del liderazgo que se ha venido manejando en el país. Entonces sí preveía que la cosa iba a ser un poco difícil. Perfecto. Bueno, Hades, tienes estos tres grandes médicos para seguir y empezamos a abordar este tema tan delicado como es el COVID-19, cuando ya estamos cercanos a febrero y ya estamos hablando de que en el 2021 la situación no se controlará. Efectivamente, mi apreciado Alfonso, doctor Jean Michel, se habla totalmente casi todos los días en los países subdesarrollados y digamos más que todos los países latinoamericanos del COVAX. Resulta que los países grandes como Estados Unidos, Canadá, las potencias mundiales, pues tienen ya una parte de vacuna. Quizás no tengan las vacunas que se necesitan, pero tienen gran parte de vacuna. Los países como Colombia y el resto que hacen parte de ese grupo, de la cual no hace parte los Estados Unidos, no quiso hacer parte, y esa es una realidad, él sabe por qué. ¿Cómo es posible de que muchos países estén a expensa de eso, estén trabajando sobre eso, cuando eso es mucho más demorado que hacer el negocio de comprar las vacunas y tenerlas aseguradas? Doctor Jean Michel. Mira, el mejor ejemplo de cómo manejar bien esto, el país que más efectividad ha tenido ha sido Israel, donde casi un 40% de la población está vacunada y lo han hecho en tiempo récord. Pero lo han hecho, como tú dices, comprando vacunas, no inventando. O sea, al final del día, lo que hay que hacer es utilizar cosas que ya han sido probadas, ¿no? Pero el problema es que obviamente si en Estados Unidos estamos teniendo problemas con distribución y estamos teniendo problemas con tener suficientes dosis, no estamos en el momento, en una situación en la que yo te pueda decir, yo te voy a explicar la situación en nuestro hospital. Nosotros nos llegó Moderna, nos llegó Pfizer, vacunamos a mucha gente y después se acabó la vacuna y no sabemos cuándo vamos a tener más vacunas. Tenemos miles de personas en listas de espera, muchos de ellas viejitos de edad avanzada. Y está pasando en todo el país, donde mucha de esa gente no sabemos si las van a recibir en un mes o en un año, o en 6 meses, no sabemos. Están hablando que para junio, para julio, ya cualquier persona que quiera una vacuna en este país la va a recibir. Entonces, en los países nuestros, pues es otra situación. A mí me parece que hay que pensarlo tal vez de otra manera, de que para nuestros países tal vez deberíamos mitigar primero la manera en que se está regando la infección. Porque la vacuna es como una buena manguera, apaga un incendio, ¿no? Pero si el incendio está fuera de control, el daño que causa ese incendio tiene más que ver con el tamaño del incendio que con la calidad de la manguera. Y eso es lo que mucha gente no entiende. De que por muy buena que sea la vacuna, por muy eficaz que sea la vacuna, si esto está totalmente fuera de control, donde estamos teniendo en este país que 150,000 infectados todos los días, cuando teníamos 20 o 30,000 infectados hace meses, si hubiéramos tenido la vacuna en ese momento, no hubiera habido la mortalidad que va a haber. Van a morir 200,000 personas más simplemente por el hecho de que esto está totalmente fuera de control. Entonces yo creo que la lección para nuestros países es mantener, no tanto la vacuna en sí, sino obviamente la vacuna va a llegar cuando llegue, pero mantener las medidas preventivas y que haya conciencia social en cuanto a eso. Doctor Marco, sí, claro. Sí, basado en la respuesta del doctor Jean Michel, de ese incendio puede ser tan grande, pero la manguera es más pequeña y quizás no lo apague. Usted como médico que nos ha dado durante todo este periodo del año diversos conceptos, porque siempre hemos hablado de la ambigüedad que existe, de la dualidad de criterios, ya pasando prácticamente 10 meses, digamos que 10 meses que hemos compartido. ¿Cómo ve usted el hecho de que esta vacuna que ya llega sea realmente lo que se necesita? Porque siempre lo hablamos hace mucho tiempo, que llegará la vacuna que es necesaria y habían tantos inconvenientes hasta que por fin ya se habla de que la vacuna ya
se inició el proceso de vacunación en muchos países del mundo. Entonces, ¿qué tan viable es esta vacuna en estos momentos para todas esas personas que están en espera de ella, mi querido doctor Marco Nova? Bueno, no, a ver, son varios temas aquí, pero partamos de yo quisiera hacer un poquito énfasis en la cuestión de los países como Colombia que no han recibido la vacuna. Yo creo que esto es un tema económico, un tema de pronto algunos dicen que fue una mala negociación, han salido hasta en las redes sociales cuestiones burlándose de que la gente que enviaron no hablaba ni siquiera inglés. Yo dudo que eso ocurra, porque creo que todas estas personas que están en los gabinetes estos, pues deben ser bilingües. Yo dudo, y Pfizer incluso negó eso. Yo creo que esto es un tema económico de que los países más poderosos, y volvemos a la inequidad que habíamos hablado, son los que se guardaron desde la fase 2, sacaron dinero grande, en grandes cantidades y guardaron, digamos, pagaron en adelantado, aún no sabiendo si esa fase 3 iba a ser o iba a concluir bien, donde estas vacunas mostraban la cuestión de los anticuerpos. Y en realidad las fases, si nos ponemos a repasar un poquito las fases, es el número de personas que fue, digamos, reclutado para vacunarse, primero 100, después 32.000 y 44.000 con Moderna. Entonces lo de la fase fue llegar a la conclusión de que la vacuna, el número uno, era segura y segundo, efectiva. Ahora, la efectividad de la vacuna, que es lo que todavía está por verse, que ya sabemos que la primera dosis, por ejemplo, crea una formación de anticuerpos un 52% y un 95% la segunda dosis, es cuánto tiempo va a durar esos anticuerpos protegiéndonos, ¿verdad? Que si va a ser un año, si va a ser más de eso. Y ahora con las nuevas cepas, hasta el momento afortunadamente sabemos que los virus mutan, porque entre más pase la propagación, siguen mutando, pero son mutaciones que son, digamos, que no es que no sean importantes, pero no cambia completamente su estructura, especialmente la de la proteína S, que es la que, digamos, estas vacunas neutralizan. Entrando pues a la parte de esa, no quiero entrar mucho en detalles de los anticuerpos que estimula la vacuna o que crea el sistema inmunológico para que pueda neutralizar y destruir las células infectadas también a su misma vez en las dos líneas de anticuerpos. Pero en ese tema puntualmente es lo que está por verse. Ahora, en el momento es, por lo pronto, conseguir que la población se vacune con las 2 dosis, pero ya estamos teniendo problemas aún con la distribución aquí en los Estados Unidos con la primera dosis. O sea, ni siquiera se ha alcanzado una población que mínimamente alcance un 10-20% ni siquiera. Entonces, imagínate en los países nuestros. Y por otro lado también ya se sabe que la segunda dosis podía ser mínimamente de 19 días como hasta 42 días. O sea que estos pacientes que tenían que vacunarse la segunda dosis a los 21 días pueden esperar todavía hasta incluso las 4 semanas, ¿sí? Perdón, 6 semanas incluso. Así pues que por ese lado, y esto va a ser como cuando, ¿se acuerdan cuando empezaron los test de PCR y de los rapid test y todo esto para diagnosticar? Al principio no había test, la gente se decía, bueno, pero es que no hay ahora test. Entonces fueron cuestión de tiempo y esto va a ser cuestión de tiempo en que vaya haciendo la producción masiva y va a tomar, aquí va a tener uno que tomar calma porque esto va a tomar su tiempo. Doctor Pedro de la Torre, desde la parte química que usted maneja, la parte más científica, ¿qué tan viable ve esta vacuna que se ha producido de manera rápida, como lo dijo el doctor Jean Michel? Una vacuna de 12 años se ha presentado, se ha realizado en 9 meses. Usted que trabaja directamente, que aparte de eso que ya se vacunó, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo, Hader, que es una excelente pregunta. Primero porque hay que identificar algo importante acá en términos científicos, y es que la vacuna no la sacó la ciencia debajo de la manga, como ese de pronto se cree en poblaciones donde de pronto no tienen mucho conocimiento o cercanía con la ciencia. Sí, hace mucho tiempo hubo casi que un brote pandémico del SARS, por ejemplo. Entonces, en ese entonces los gobiernos enfocaron bastante financiación, específicamente hacia el 2012, para investigación en SARS. Sí, hace más de 30 años vienen
creciendo el área de investigación en ARN mensajero, por ejemplo, y a eso de esas fechas era súper inseguro hablar sobre una potencial vacuna que tuviese ARN mensajero, como es el caso de la vacuna de Pfizer. Entonces, no se financiaban ese tipo de proyectos, entonces los tipos de vacunas que más o menos se han venido administrando son parecidos a las tecnologías que utilizan los virus de la gripa. Entonces, si tú recopilas esa investigación que viene desde hace muchos años con el SARS y que también vienen con el ARN mensajero, todo eso estuvo ahí en el cajón cuando se paró la financiación para el SARS, y ahora que se vino el SARS-CoV-2, entonces esa información se sacó y se adaptó para el SARS-CoV-2, y por eso, aparte de la sinergia que hubo entre los gobiernos y la empresa privada, y finalmente pues esa motivación de financiar la parte científica, sale la vacuna muy rápidamente. Ahora, lo que el doctor Novoa menciona es súper importante, lo que el doctor Jack Michel menciona también es súper relevante, y es respecto a los tiempos de la fase clínica. Hay que destacar que las vacunas que están en el mercado en estos momentos están aprobadas por emergencia. Quiere decir que los ensayos clínicos todavía van andando. Entonces, el hecho de que sean vacunas aprobadas por emergencia, todavía necesitamos más tiempo para poder determinar lo que el doctor Novoa menciona, y es cuánto tiempo van a durar los anticuerpos en el momento en que tú te vacunes. Eso no lo sabemos, pero no, yo creo que eso debe ser un punto en el cual no debiésemos estarnos preocupando por eso. Imagínate que la vacuna te otorgue protección por un mes. Imagínate en un mes cuántas personas entran en contacto en el mundo y cómo la vacuna podría beneficiar a la humanidad solo si te otorga protección por un mes. Normalmente los pacientes que se enferman con SARS-CoV-2 y desarrollan COVID-19, la CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, dice que después de que el paciente se cura, es muy poco probable una reinfección durante los primeros 90 días después de que el paciente se cura. Entonces, eso ya te otorga una protección extra, y por lo tanto tener una vacuna disponible y que otorgue una inmunidad, así sea parcial, y que la vacuna se tenga que renovar cada año, pues yo veo que es totalmente positivo como avance científico. Excelente, excelente. Nos está acompañando el doctor Jean Michel, director del Larkin Hospital en Miami. Nos acompaña el científico Pedro de la Torre de la Universidad de Harvard y el doctor Marco Nova. La pregunta para los tres, y obviamente voy a hacer la equivalencia. Entiendo lo de los países latinoamericanos en zonas rurales de cualquier país latinoamericano, Ecuador, Perú, Colombia, que pues los conozco bien, sobre todo estos tres, donde en un hospital rural hay 25 camas para 100,000 habitantes que hay alrededor, de pueblos alrededor. O sea, hay 5 o 20 pueblos que dependen de un solo hospital. Yo lo pudiera entender. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Donde tenemos, obviamente, y gracias a Dios, la posibilidad de un hospital aquí en la esquina, a la vuelta, un 911, que tú marcas el 911. ¿Qué pasó, doctor Michel? ¿Por qué se nos salió de las manos el tema en los Estados Unidos? Yo creo que fue una combinación de factores, ¿no? Yo creo que desafortunadamente hubo mucha política envuelta en todo esto. Desde el momento en que el uso de una mascarilla se convierte en un tema político, ya ahí te dice algo, ¿no? Hay gente que desafortunadamente la nueva tecnología del Internet es muy fácil diseminar mala información, continúa mala información aún sobre la vacuna en este momento. Información de que no era nada, que era una gripita, y yo creo que lo que pasa es que cuando hacemos eso, cuando sacamos a los médicos y ponemos a los políticos a opinar, desafortunadamente teníamos una campaña presidencial que venía en unos meses, no convenía mucho cerrar la economía porque por motivos políticos. Mira lo que hicieron los chinos, ahí lo tienes. ¿Qué hicieron los chinos? Cerraron la ciudad de Wuhan, la cerraron. No salía un alma de Wuhan, no entraba un alma de Wuhan. ¿Qué pasó en el resto de China? Absolutamente nada.
controlaron la enfermedad. Y eso que ellos fueron el epicentro de la enfermedad. Sin embargo, China teniendo, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Billón y pico de habitantes, tiene menos mortalidad que Estados Unidos, con 350.000 habitantes. Y esa es la razón, porque la otra cosa, yo creo que la parte, es difícil en una democracia imponer ciertas medidas. Si tú te pones a mirar cómo hicieron los chinos, lo hicieron muy fácil. Le metieron a todo el mundo un aplicativo en su celular, los traqueaban a donde iban y si salían de la zona de cuarentena los arrestaban y los metían en un hotel forzados y los separaban de su familia. Eso no lo podemos hacer aquí. Exactamente. Ese es el problema de cuando hay tanta libertad. Y yo estoy convencido de que este tipo de pandemia, cualquier país libre le va mal. Simplemente por el hecho de que cuando la gente tiene el derecho de poder, mucha gente hablaba de eso, de que yo no me tengo que poner la máscara. Bueno, tuviste la gente peleando en los lugares porque no se querían poner la máscara, insultaban a la gente y armaban los líos, porque según ellos tienen el derecho de infectar al resto de la gente. Yo creo que se nos ha ido las manos esto de la libertad, porque cuando la libertad impacta la salud pública, entonces hay que tener mucho cuidado porque estás matando gente. Yo creo que ahí fue donde erramos. De verdad que hablando de Ecuador, el único país que en este hemisferio, la única ciudad, Guayaquil, que fue de tener 800 muertos al día a controlar la pandemia, lo hizo con medidas de prevención públicas y lo hizo yendo a los barrios, haciendo georreferenciación, viendo dónde se movía el enemigo invisible, como le llamaban ellos, dando mascarillas sin vacuna y llegaron a 0 muertos al día y lo hicieron así y con todas las libertades del mundo, pero sí haciendo las medidas públicas necesarias. Y ahí fue que yo creo que todos fallamos. Desafortunadamente para los médicos, especialmente muchos de los especialistas, el término salud pública no quiere decir nada. Estamos muy interesados en este país en hacer muchos procedimientos, en operarte la espalda, sacarte un tumor, pero cuando estamos hablando de medidas públicas, ya los médicos en su mayoría lo miran como que es muy aburrido. Salud pública, ¿qué quiere decir eso? Mascarilla, ¿qué quiere decir eso? Es más fácil darte una inyección o un tratamiento. Así que yo creo que es parte tal vez de nuestra propia cultura aquí en este país. Doctor Marco Nova, ¿cuál es su opinión del tema? ¿Por qué en un país donde supuestamente lo tienes todo para médicos y que tienes la prevención y que la vacuna y la opción y vas a un parque y te hacen el test gratis y te lo hacen rapidito? ¿Por qué llegamos a tanto muerto y llegaremos a tanto muerto después de escuchar al doctor Michel? ¿Cuál es su opinión, doctor Nova? Estoy 200% de acuerdo con Jack Mitchell. Esto fue un tema de político, un tema de salud pública y sobre todo que, como dice, la libertad en este país es tan grande que aquí esto en vez de ser una política federal, aquí se maneja a nivel estatal. Entonces no es posible que un tema tan complejo como esto y tan letal como este se le haya dejado a los gobernadores y alcaldes manejar este tema. Entonces, por ejemplo, aquí en la Florida, o sea, yo, por ejemplo, completamente de acuerdo. Yo incluso estuve ustedes conocen cuál es mi sesgo político, pero no se puede defender lo indefendible. O sea, yo creo que todo lo que fue la cuestión de la campaña política de Donald Trump fue un desastre en temas sobre todo de la protección, donde mostró prácticamente ser indolente, o eso fue la sensación que dejó, porque como dice ya, podían meterle toda la billonada que tú quieres al tema de la investigación, pero si no haces lo más simple, que es la diseminación de este virus. Imagínate tú que con estas nuevas cepas que hay, que es la surafricana, la británica y la brasileña, se supone que para marzo aquí va a haber una de las cepas surafricanas, es posible que esté cogiendo la mayoría de los casos aquí en lo que son los Estados Unidos. Y mientras no haya esas políticas, que no haya un consenso que venga de allá arriba de Washington, sino que cada gobierno estatal hace lo que le da la gana, pues estamos descontrolados. Entonces aquí no se trata de que tú puedes estar en el país desarrollado, nunca vas a comparar, por ejemplo, los cuidados intensivos y los hospitales que hay aquí con un Atlántico, por ejemplo. Pero si o sea, no hay sistema que no colapse. Ya lo vimos en Italia, lo vimos en España. Todos los sistemas colapsaron porque
si tú comparas la época del flu, que sí, todos los años hay una cantidad de muertos, miles de muertos, pero pues no en esas bandadas que ocurren aquí con lo que es el SARS-CoV-2, como dice el doctor Pedro de la Torre, un virus tan mortal y tan letal, pues va a colapsar cualquier sistema. Yo creo que el punto de vista de salud pública, como puso Jack el dedo en la llaga, creo que es el tema primordial en el por qué se ha desbordado en esta magnitud aquí en los Estados Unidos. Y el análisis del científico Pedro de la Torre sobre el mismo tema. ¿Se esperaba que llegaran tantos muertos en un país donde supuestamente se podían evitar? ¿O qué pudiera pasar en nuestros países si se copia el modelo de la libertad de la que hablaba Jack? ¿Qué cree usted doctor de la Torre? Yo creo que hay un dicho que dice, cuando no conoces la historia estás condenado a repetirla. En la pandemia de la influenza, eso de 1918, las curvas mostraban, y en ese entonces la adquisición de datos y el análisis de datos era más manual que ahora. Y usted puede ver las curvas cómo aumenta la primera ola, la segunda ola y después viene la tercera ola. Entonces eso era de esperarse que si nosotros no seguíamos los protocolos que funcionaron positivamente en ese entonces, íbamos a tener un crecimiento de este tipo. Ahora, obviando esto de la libertad e imaginándose de que es algo que todos los países tienen, imaginándonos así, si usted mira Latinoamérica y otros países un poco más conservadores, el comportamiento de la propagación del virus es bastante similar. Yo creo que en ese caso, perdón, lo que habría que también analizar es si realmente le echamos la culpa a los líderes políticos o si le echamos la culpa a la comunidad, ver realmente si es que los países están trabajando de la mano de la ciencia para tomar decisiones más guiadas. Entonces, yo creo que en muchos aspectos, muchos países no han tomado decisiones bien guiadas de la mano de la ciencia. Entonces, tuvimos muchos errores desde muchos ámbitos, desde la sociedad, desde la política, desde la ciencia, en cómo también se comunicaban este tipo de cosas en los medios de comunicación, valga la redundancia. Entonces usted veía que un medio de comunicación decía hay que usar tapaboca, otro medio de comunicación decía no hay que usar tapaboca. Entonces todo eso generó mucha confusión y hoy por hoy, ustedes saben que se decía que te iban a introducir un chip en la vacuna y que te iban a controlar, que las líneas 5G de internet estaban matando a la gente, o actualmente con las nuevas vacunas, entonces ahora el problema es que la gente cree que supuestamente te va a modificar el ADN. Entonces hay muchos mitos alrededor de todo este tipo de cosas que se pudiesen comunicar de una mejor forma si estuviésemos trabajando un poco más cercano a la ciencia. La ciencia también yo creo que se ha equivocado, porque en muchísimos años hemos transmitido un mensaje muy complejo a la sociedad y yo creo que es muy necesario comenzar a humanizar el rol del científico. El científico no es un extraterrestre, el científico es esto, una persona que todos podemos tener cerca y que definitivamente esos mensajes se pueden transmitir. Se necesita un mejor periodismo científico. Yo felicito a todos los que están acá en este programa porque entregar información fidedigna con personas expertas que tienen las manos en la masa, eso es relevante porque le otorga mayor credibilidad al mensaje que se le puede entregar a la población común. No, mire, doctor de la Torre, y el testimonio. Quien le habla tuvo arrancando el COVID-19, ahora pues está muy avanzado y gloria a Dios que ustedes, los profesionales, se han ido preparando más y más y han salvado más vidas y más vidas. En el caso mío fue comenzando el COVID-19, que tuve COVID, y gracias a estos dos profesionales que usted ve allí, pues obviamente cada uno a su manera me fue ayudando y con todo lo que tenía yo, siendo hipertenso, grado de obesidad,
la edad, estaba expuesto, obviamente, no me esperaba un panorama bueno en ese momento. Pero obviamente ellos se habían preparado a su manera, y lo puedo decir hoy, después de un año, me salvaron la vida. Entonces, sobre ese periodismo del que usted habla, yo creo que el mejor testimonio es uno. De decir, tú tienes que ir donde un médico. Deja ya del consejo de la abuela, deja ya de la tontería del internet. Tienes que ir donde un médico. El médico está allí para salvarte la vida. Si tienes que, en este tema, acude a un profesional de la salud. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en nuestros países había mucho anormal recetando cosas que no tenían nada que ver, señores. Y mucha gente murió. Y aquí en este país, en los Estados Unidos de América, entonces, no, yo para qué voy a un médico si esto es un flu que yo me lo curo con aspirina y ibuprofeno. No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, está probado, y es mi caso y doy mi testimonio públicamente, que si tú acudes a médicos, en este caso el doctor Marco Nova y el doctor Yamiche, que me salvaron la vida, pues la pueden salvar la tuya también. Por eso es que podemos hacer esta clase de periodismo, doctor de la Torre. Claro que sí. Imagínate, o sea, tú eres una persona extremadamente privilegiada que tenías al doctor Michel y al doctor Novoa cerca a ti. Cuando yo me fui a Colombia, yo encontré un panorama, primero, en el que aquí, si yo quiero hacerme una prueba de PCR, voy, bajo, me hacen la PCR y en menos de 24, 48 horas tengo un resultado, ¿cierto? Yo me fui a Colombia en febrero, comenzó el problema de la pandemia, llegó el virus a Barranquilla y todos sabemos, el doctor Novoa que viene de allá, de Latinoamérica, doctor Michel que es barranquillero, él sabe que los buses urbanos van así y gente colgando de la puerta. Entonces, no hubo una regulación al respecto clara, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes se imaginan que sucede en Canadá y que sucede en los Estados Unidos, ustedes no se imaginan todo lo que se vive en las áreas rurales, en las zonas periféricas, por ejemplo, de Colombia. ¿Qué veía yo? No En sé. Piojó. Piojó, imagínate. O sea, en Piojó fue mucho más efectivo contrarrestar el COVID-19 diciendo que estaba saliendo un duende durante las noches y la gente no salía, que decirle que realmente, y que era un cuento de brujas, que decirle que realmente era un virus. Entonces, hay que entender los contextos rurales, Total. las periféricas de países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque yo encontré un país en el cual no había máquinas de PCR, por ejemplo. Entonces, ¿cómo haces tú un control de quién se infecta o quién no? Encuentras tú una zona periférica en la cual la persona que le da COVID ya es lo peor del mundo. Es un desahuciado, le tiran piedra, entonces a la casa ya es un problema. Entonces usted no puede tener un control epidemiológico de quienes se infectan. No hay máquinas de PCR. Los gobiernos locales nunca entendieron que invertir en ciencia, tecnología e innovación es una prioridad. Entonces, todo el gasto económico que tienen los países en Latinoamérica hoy en día que no han apostado a investigación, ciencia y tecnología, pues viven este tipo de consecuencias. Estados Unidos ya tiene una inversión sólida. Nuestro hospital, el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts, en estos momentos, recibió financiación de Bill Gates, de la fundación Melinda y Bill Gates, de 2.1 millones de dólares para la creación de una vacuna que ya pasó la primera fase preclínica en ratones, una vacuna que puede ser estable sin refrigeración durante un tiempo de 30 días aproximadamente. Entonces, en estos momentos, doctor Michel y doctor Novoa han mencionado algo súper importante, que es la distribución de la vacuna. Imagínense toda la infraestructura que tienen los Estados Unidos, y en términos de refrigeración, la de Pfizer tiene que estar a 80 grados bajo cero para poder distribuirse. ¿Cómo usted lleva eso a Piojó? ¿Ya me entiende? Entonces, este tipo de vacunas en los cuales en estos momentos se están financiando, que son estables a temperatura ambiente, pueden distribuirse
mucho más rápido a estas zonas rurales y priorizar a quién le pone Pfizer o Moderna o a quién le pone la de Oxford, que se puede guardar entre 2 y 8 grados. Entonces son muchas cosas que tenemos que entender, y es que no va a ser la primera pandemia y los países en Latinoamérica tienen que invertir muchísimo más en ciencia, tecnología e innovación. Colombia, Perfecto, mi querido doctor Freud. Algo interesante, mi querido Marco Nova, médico, ha pasado un proceso muy difícil. Sabemos que usted tuvo la primera parte de la pandemia en Colombia, luego regresa a los Estados Unidos, ya con todo el conocimiento y que ha retomado nuevamente. ¿Cómo ha sido ese proceso de reintegro? Porque yo sé que no ha podido ser tan fácil porque su vida no ha sido la misma de antes, ni la de tampoco de los, digamos, los clientes suyos, que son las personas que acuden a su consultorio. ¿Cómo ha sido ese proceso para usted en este procedimiento del COVID-19? No, sí, si bien yo no trabajo, por ejemplo, en un área de cuidados intensivos, ni en hospital, ni en sala de emergencia, que son los first line responders, que son los que están en más peligro de contaminarse, pues no dejo de estar en riesgo porque pues yo estoy en una práctica privada y veo lo que son los outpatients, pacientes de consulta externa, pero en este lapso de que yo llegué en agosto de Colombia, que justamente estaba cerca del municipio del doctor Pedro, yo estaba por Santa Verónica, ¿verdad? Ahí cerquita de Juan de Acosta, así que pasé 5 meses allá. Obviamente fueron 5 meses relajados porque pues prácticamente trabajaba, era pura telemedicina desde allá y entonces, y haciendo la conferencia con ustedes allí, sabroso desde una hamaca. Pero tan pronto llegué aquí me tocó ponerme pues las herramientas de trabajo, las botas, y eso implica todo lo que son la N95, la máscara, la quirúrgica y el face shield para protegernos, porque aún así pues sabemos que en cualquier momento nos podemos contaminar. Gracias a Dios, haciendo todo el mundo, todas las medidas de bioseguridad, la fumigación semanal con ozono, con rayos ultravioleta, con ácido hipocloroso en la oficina, pues todas esas cosas tratando de exponernos lo menos, pero siempre se nos meten algunos pacientes, unos por desconocimiento, otros porque no les importa y no dicen que están enfermos y corremos siempre el riesgo, pero afortunadamente hasta el momento no nos ha pasado nada. Aquí en la casa también es la lucha constante de que las amiguitas de mi hija quieren llegar y pues el papá es el malo de la película porque digo, aquí no puede entrar nadie. Y es muy difícil, es complicado porque aunque te hagan la prueba de PCR ayer que te la hayan hecho, o sea, tú puedes estar en un periodo, en el window period de asintomático o de incubación y no estar y salir un falso negativo. Entonces, ha sido complejo, pero sí, hemos estado allí y uno se va acostumbrando. Uno es un animal de costumbre. Al principio me tropezaba con el teléfono cuando iba a responder porque tumbaba la máscara, todo, ya uno se va acostumbrando hasta que sí. Entonces ya no ves la hora de llegar al carro y quitarte todo. Y entonces, si una vez llegas aquí, pues de los spray y todo. Pero bueno, afortunadamente, como te digo, estoy en un setting que sigue siendo menos riesgoso que estar en una sala de emergencia o unos cuidados intensivos. Para usted, doctor Michel, usted ha tenido un año bastante difícil en cierta forma, pues agradecido porque está trabajando, ayudando a mucha gente, pero ha sido un año difícil para usted porque no solamente tiene que estar pendiente o al cuidado de muchas personas como trabajadores y todos los que allí están en su hospital, sino usted también para cuidarse, para protegerse, para poder cumplirle a cada uno de ellos. ¿Cómo ha sido ese periodo para usted? Para mí, en realidad, no ha sido tan complicado porque yo puedo trabajar de mi casa, ¿no? Pero para la gente que está trabajando en las emergencias, que está trabajando en los pisos, sí ha sido complicado. O sea, tuvimos mucha gente inicialmente que se asustó y no quería trabajar más, porque desafortunadamente tuvimos mucha muerte de médicos y enfermeros en el área. No en nuestro hospital, pero sí, por ejemplo, en el Jackson y otros lugares, que al principio de la pandemia, mucho médico primario, que aunque parece mentira que uno a veces es más fácil contagiarte como médico primario que como intensivista, porque ¿qué pasa? Que el médico primario te examina en una oficina y en esos tiempos nadie sabía qué precauciones tener. Entonces, haciendo la muestra al paciente se infectaban. Tuvimos un par de hijos y médicos que murieron a una semana uno del otro.
Los dos eran médicos, el papá tenía años ya, y básicamente muere el padre y a la semana muere el hijo, de la misma familia, una tragedia. Pero sí, han muerto muchos profesionales de la salud, desafortunadamente. Ahora, pues, obviamente, hay muchas más cosas que hacer, ¿no? Tenemos más armamentos, tenemos anticuerpos monoclonales que le podemos dar a la gente en la emergencia y se pueden ir para la casa el mismo día. O sea, tenemos muchas más herramientas que al principio era muy preocupante porque no teníamos nada. Óyeme, Jader, antes de que venga el doctor de la Torre, hace unos días murió el ministro de Defensa en Colombia, el doctor Carlos Olmes. Mi amigo Otto Serge es un cantante vallenato muy reconocido a nivel mundial, grabó un tema Señora, El Mochuelo y tantos otros. Otto Serge le cantó al ministro de Defensa en diciembre del 2019. Aclaramos, 2 meses antes de que se hablara del tema del COVID-19. Y la esposa de Otto, pues guardó el video, lo tenían allí, de la alegría que el doctor Carlos Olmes le dio, porque el doctor Olmes era pues, seguidor de la música de Otto. Aquí está un poquito para que ustedes vean el video. Ahí está Otto cantando. Vamos a verlo. Ponle el audio. Está viviendo el color de su pelo. No importa que muchas puedan tenerlo. Ya que se rían cuando usted se esté riendo. Y que esta zona cuerda monstruo. Más tocado que la cuenta de una. Entonces, para aclararle a la gente, la presencia del doctor Carlos Olmes, eso es en diciembre del 2019. Gracias a Otto Serge, gracias a su esposa por enviarme el video. Ahí está el abrazo. Le damos gracias a Dios por la vida. Dijeron que era que lo había contraído allí. Eso fue hace un año. Sí, eso se debe a lo que llamamos falsas noticias, el fake news, ese que se está pasando en todo el mundo, y lo que hemos dicho siempre, y lo que decían ustedes como médicos, como científicos, y siempre lo ha venido diciendo Alfonso, es el hecho de que no todo lo que vemos debemos creerlo. Por eso nosotros en este programa siempre traemos a conocedores de la materia, de la temática, y no inventamos cosas que no son. Los artistas que llegan a nuestro programa igual también son artistas que pueden producir, que pueden hablar de su música, de su producto. Nosotros no hablamos jamás cosas que no son. Y por eso la gente debe aprender a ver, observar y entender y comprender a su vez qué es lo que está viendo en cada una de las redes sociales. Exactamente. Entonces la idea siempre... Si ¿ibas a decir algo, Alfonso? Sí, diga. No digo yo, que la idea nuestra siempre va a ser... Bueno. ¿Están ahí? ¿Me escuchas, Jader? Sí, correcto, te escucho. Perfecto. La idea nuestra siempre va a ser... la idea nuestra va a ser siempre apoyar la verdad. La verdad desde el comienzo del COVID. Arrancamos con este programa, con esa verdad. Vamos a tratar de seguir haciéndolo hasta el final. Y como nos quedan 5 minuticos, quiero aprovecharlo muy bien. Empiezo con el doctor Michel. Doctor Michel, estamos en la peor época, ¿viene lo peor o ya pasó lo peor? ¿En qué momento estamos del COVID-19 o coronavirus? Doctor Michel. Obviamente que estamos en la peor época, porque tenemos muchos más contagios que los que teníamos en los últimos meses, como tú dijiste. Creo que fue ayer o antes de ayer fue el mayor número de muertos
a nivel mundial, pero en Estados Unidos estamos teniendo 3.000 y 4.000 muertos al día. Eso no se veía hace meses. O sea, estamos en una etapa donde es bastante preocupante. Ahora más que nunca hay que cuidarse. O sea, la tragedia sería, sabiendo que viene una vacuna en un mes o en cuanto sea, que la gente de la comunidad la pueda recibir, infectarse en este momento sí es una tremenda ironía, porque me parece que este es el momento para cuidarse. Pero sí estamos probablemente en la peor etapa, en la etapa en la que no deberíamos estar saliendo a la calle, en la que no deberíamos estar asociándonos con personas que no viven en nuestro hogar, en la cual deberíamos siempre usar la mascarilla, estés vacunado o no estés vacunado, porque no sabemos si la vacuna simplemente te protege a ti, pero no protege a la otra persona. Es posible que puedas seguir transmitiendo aún con la vacuna. Entonces sí es importante mantener estas medidas y las vamos a tener que mantener por el resto de este año. Así que es sumamente importante. Bueno, en la parte final, mi querido doctor Pedro de la Torre, para que la gente también entienda un poquito y sepan, ¿qué hace usted allí? ¿A qué se dedica usted? ¿Qué está investigando allí en la universidad o en la escuela de Massachusetts? Gracias por la pregunta, Jader. Nosotros aquí estamos utilizando métodos químicos y bioquímicos para diseñar una terapia, para ojalá poder encontrar un potencial tratamiento para la sordera y para la ceguera. Existen personas que tienen mutaciones genéticas en algunos genes, valga la redundancia, que están justamente expresados en células especializadas que tenemos en el oído interno, pero también esos genes se encuentran en el ojo. Entonces, cuando esos genes están alterados, valga lo que nosotros decimos mutaciones genéticas, resulta y pasa que la persona puede quedar ciega o puede quedar sorda o las dos, ciega y sorda, y eso se llama síndrome de Usher. Nosotros estamos diseñando una tecnología parecida a la de las vacunas en este periodo, para poder poner de vuelta el gen defectuoso en este tipo de células que están en el oído y también en el ojo, para que recuperen su función y así la persona pueda recuperar la audición y pueda recuperar la vista. Los avances han sido prometedores en modelos animales como ratones, así que esperemos que ojalá pueda llegar a los pacientes algún día. Doctor Nova, la pregunta para usted, ¿está de acuerdo con el doctor Michel? ¿Estamos pasando la peor época o viene la peor época o ya el 2021 nos va a dar al final del año o en la mitad algún descanso del tema del COVID-19? Esa pregunta nos la hemos venido haciendo todos los meses desde el año pasado y la respuesta es no sé. ¿Por qué? Porque es que cuando creemos que al venir la vacuna, las vacunas, porque vienen más, pues se ve la luz en el túnel, pues entonces viene el desorden y la falta de control de la gente. Acordémonos que estos picos también se han elevado durante las festividades, ¿no? O sea, lo vimos en el Thanksgiving, lo vimos con los holidays de las Navidades y vivimos en un mundo globalizado y repito, creo que tenemos que no volver a la normalidad, pero sí la gente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir asistiendo a sus cosas, porque ya vemos cómo compañías grandísimas han quebrado y lo que pasa es que, a ver, no se le puede entregar un cheque a cada ser humano aquí en los Estados Unidos por el resto del año porque estamos, mejor dicho, en una deuda que cada día es peor y esto creo yo que no se va a componer por ahora, va a ir mostrando, digamos, una fase de mejoría en la medida que la población mundial llegue, como dijimos al principio, un 70-80% de esa inmunidad de rebaño. O sea, cuando alcancemos esa vacuna, ese número de población vacunada e infectada, y entonces podremos ver un poco más, digamos, la luz en el túnel. Pero yo creo que estamos todavía lejos de eso, lamentablemente. Yo pensaba que iba a ser pues en el primer trimestre, pero yo creo que si acaso de mitad del año para adelante veremos un poquito los descensos de esas curvas. En algunos estudios se ha visto que ha estado aplanando un poco en ciertos países y en ciertas regiones, pero se han dado cuenta ustedes cómo lo que había bajado en Europa, en España, Italia, volvió a subir después a final de año. Y ha sido aquí también la constante. Entonces, sí, esto va para largo. Yo creo que el 2021
seguir protegiéndose, y lo dijo Bill Gates, ¿verdad? El año pasado, que si acaso para el 2022. Pero mire lo que dijo el doctor Pedro de la Torre, que la esposa de Melinda, ¿no? Melinda Gates, exacto, y Bill Gates, que han sido inversionistas en todas estas cosas. Yo no sé si será verdad o será mentira, pero se ha satanizado en las redes sociales en el último año la fundación de ellos. Entonces la gente vive pensando en perder la privacidad. Señores, la privacidad la perdimos hace años. Entonces, con todas estas falacias que han hecho, entonces creo que es de cuesta arriba para nosotros informar y educar a nuestra población, a nuestros vecinos, a todo el mundo, y es complicado. Y no vemos tampoco esa educación masiva en los medios sociales por parte de los gobiernos. La hay, pero muy mínimo. Entonces, el 2021 todavía, yo creo que vamos a final de año o de junio para adelante de pronto a ver las cosas mejorando, pero se requiere que sea mundialmente, porque acuérdense que cogemos un avión, hoy estamos aquí, pasado mañana estamos en Piojó. Así que en Santa Verónica. Mira, para terminar, tiene razón el doctor Nova. Los que hablan que el chip con la vacuna, que la privacidad la perdieron hace rato con esto, con el celular. Hace rato. Así que los que están hablando de confabulaciones, hace rato usted está siendo localizado, sin ningún problema. Bueno, les iba a plantear lo siguiente. Porque este es nuestro primer programa del 2021, pero nos queda el análisis desde el punto de vista de ustedes desde las diferentes vacunas, la de AstraZeneca, la Moderna, la Sputnik, la China, y me gustaría, no sé, si me acompañaran el próximo viernes para que le diéramos un análisis a todas las vacunas. No sé cómo estén de tiempo para el próximo viernes, doctor Michel, para que nos acompañara. Por supuesto, claro que sí. Perfecto, doctor Nova. Excelente, y es un tema que deberíamos ahondar un poquito más para incluso hablar de los shocks anafilácticos, de las reacciones alérgicas de las vacunas, para que la gente también pierda un poco el miedo, y de otras cosas que, como tú lo mencionaste, de las diferentes vacunas y de las que están por venir. Doctor de la Torre. Claro que sí, cuenten conmigo. Es necesario desde el punto de vista de los medios de la comunicación y desde el área de la ciencia poder contrarrestar todo este tipo de conspiraciones que no le hacen nada bien a la humanidad. Mueren más personas por estas conspiraciones que realmente lo que te puede causar una vacuna. Aquí en los Estados Unidos hay gente que le da mucho más alergia porque se coma un maní que porque se vacune. Entonces, ese tipo de cosas hay que eliminarlas totalmente, hay que erradicarlas. Sí, una cosita, por ejemplo, fíjate, mi esposa me preguntó antes de empezar el programa, me dice, ¿no te da miedo vacunarte? Porque yo no me he vacunado todavía, sino probablemente en las próximas semanas que tengo la cita. Y le dije, por supuesto que me da un poco de temor, porque cualquiera puede tener una reacción anafiláctica, pero me da más miedo el virus. Y puede hacer, ojalá pues que no me pase nada, porque incluso aquí un médico en Miami, en el Monte Sinaí, ginecólogo de la misma edad mía, 56 años, murió por una trombocitopenia, es decir, se le bajaron las plaquetas, que no hubo forma de contrarrestar eso, y tuvo una hemorragia intracerebral y murió. Y hace poco en Orange County, allá en California, también murió un enfermero de cuidados intensivos en la segunda dosis. Entonces, pero ya ahondaremos en el tema en el próximo viernes, y estoy seguro que los doctores también colaborarán y sabrán mucho de la cuestión para poder un poquito, digamos, quitarles ese desaliento y ese temor de las vacunas. ¿Ya te vacunaste? Sí. No, todavía no. Yo no me he vacunado. Sí, yo me vacuné, la segunda fue hace como 2 semanas. La primera no me dio nada, no me dio ninguna reacción, solamente dolor en el brazo. La segunda me dio dolor en el brazo, me dio náusea, me dio fiebre, me dio escalofríos. Duró un día aproximadamente, al día siguiente me sentí un poco cansado, pero ya después de eso totalmente me siento protegido. Doctor de la Torre, ¿ya se vacunó? Tuve la primera dosis y la segunda dosis la tendré el próximo martes, si no me equivoco, pero aquí van bastante acelerados. Ahí alrededor, hasta el 25 de enero tuvimos casi 57,000 personas vacunadas en la red hospitalaria con la primera dosis y casi unos 12,000 con la segunda dosis. Entonces va bastante acelerada aquí en los hospitales filiales de la Universidad de Harvard. Javier, ¿te vacunaste ya en Canadá?
Todavía no nos hemos vacunado y todavía hay problemas por la distribución, precisamente porque faltan personas que puedan poner la vacuna. Los que colocan la vacuna pues no están preparados, son poquitas. Tú conoces cómo se mueve Canadá y hay poquitas personas preparadas en esa área, y lo que está haciendo el gobierno es adecuando ciertos espacios para que las personas se profesionalicen en esa área y puedan vacunar a las personas lo más pronto posible, a pesar que ya empezó la vacunación. Bueno, en el caso mío, a pesar de haber tenido el COVID, voy a vacunarme la próxima semana, ya en la primera dosis, y obviamente espero también la segunda dosis. Repito, a pesar de haber tenido el COVID, también voy a tomar lo que dijo el doctor de la Torre. Pudiera estar, pasaron los 90 días, pero también voy a tener la segunda opción de protegerme con la vacuna. Y ese es un mensaje que le quiero dejar a toda la gente. Así que el próximo viernes vamos a continuar el informativo COVID. Arrancamos en marzo del 2020 y vamos a terminar el día que logremos salvar hasta la última vida, hasta la última vida. Si a través de programas como este, que usted va a promover en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, con profesionales como el doctor Jean-Michel del Arken Hospital, con profesionales como el doctor Marco Nova, médico colombo-americano, como el científico Pedro de la Torre, como Javier Mercado, si logramos salvar una vida con la verdad, nosotros habremos cumplido la ética periodística que se nos ordena. De eso se trata básicamente nuestro trabajo en el periodismo. Gracias a todos, gracias Margarita Sánchez, nuestra productora, John Mayorga, pero sobre todo gracias a Dios por la posibilidad de vida, por Jorge Oñate, que seguimos orando por él y por todos los que están también enfermos del COVID. Dios conmigo, yo con él adelante, yo tras él, porque Dios todo lo puede. Hasta siempre, gracias.